If you could go with me to the second book of Samuel, Si eres tan amable My y poder entrar al segundo libro de Samuel, chapter 5, verse 17. capítulo 5, versículos 17 al 25. The Lord has led me to do a series called Win. El Señor me ha guiado a hacer una serie llamado Ganan. Ganar. For the next couple of Sundays, I'll be talking and speaking from 2 Samuel chapter 5. Por lo siguiente domingo estaré hablando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Each verse is a point. Y cada versículo en sí es un punto. So you don't want to miss the series. Entonces no te puede perder la serie. It's called Win. Se llama Ganar. You know why? ¿Sabes por qué? But at the end of the story, Porque al fin de la historia, you and I always win. tú y yo siempre ganamos. 2 Samuel chapter 5, verse 17. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Name, name the Father, Son, the Holy Spirit. Church says amen. Watch the text. Now, when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, all the Philistines went up to search for David. And David heard of it and went down to the stronghold. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Can I go back to verse 17 again? Puedo, él va a dar lectura de nuevo al 17. You need some water, baby? I'm good. Okay. You started early today. All right, we got Yeah. you. Now, when the Philistines heard that David had he had been anointed as king of Israel, Cuando él escuchó que David fue ungido como rey de Israel, now when the Philistines heard that David had been anointed king of all Israel, ahora cuando los filisteos escucharon que fue ungido como rey de Israel, all of Philistines todos los filisteos went up to search for David. subieron en búsqueda de David. I'm going to read the third time and you'll get it right now. Le voy a dar lectura una tercera vez. When your enemies heard that God had anointed you, Cuando tus enemigos escuchó que Dios te ungió, then all your enemies entonces todos tus enemigos rise up against you. se levantaron en tu contra. I'm going to go this side. Voy a ir de este lado. When God anointed you over everything, Cuando Dios te ungió sobre todo then all your enemies y todos tus enemigos came up against you. vinieron en tu contra. If you allow me for a few minutes, Si me permite por algunos I momentos, want to talk to you under the title, quiero hablarle bajo el título Elevation Elevación and Opposition. y Oposición. Okay, have a seat. Pueden tomar asiento. That guy's made me work hard today. It's okay. It's all right. I still love you. Now for that, I'm going to add 3 more points. No, I'm kidding. It seems that every time Aparentemente que cada vez that God blesses us, que el Señor nos bendice, it seems that the enemy rises against us. el enemigo se levanta en nuestra contra. It seems that every time that we find a moment of fulfillment, Y se ve que cada vez que logramos sentir cumplimiento, it seems that the opposition gets stronger. la oposición se pone aún más fuerte. I don't know if you're in a place this morning Yo no sé si te encuentras en un lugar en esta mañana that your purpose en la cual tu propósito doesn't match the opposition. no equivale tu oposición. Okay, I got one person over here. Okay. Tengo una persona aquí That when you look at your life, que cuando tú miras a tu vida, you look at the blessings you have, tú miras a las bendiciones en las cuales tienes, but you can focus on the blessing pero no te puedes enfocar en las bendiciones because you have an enemy trying to destroy you. porque tiene un enemigo intentando a destruirte. There's a saying that we all know. Hay un dicho en el cual conocemos, New level, nivel nuevo, new devil. un enemigo nuevo. But I have to change the phrase. Pero tengo que como cambiar esa frase. This is how I say it. Eso es como yo lo digo. New level, Nivel nuevo, same devil, el mismo enemigo, different strategy, diferente estrategia, but the same outcome. pero el mismo final. Okay, let me say it again. Lo voy a decir de nuevo. God has taken me to another level. Dios me ha llevado a otro nivel. I'm still dealing with the same devil. Aún
estoy lidiando con el mismo enemigo, but God's going to change my strategy. pero Dios va a cambiar mi But the estrategia. result is still I get the victory. Pero aún el resultado es que yo obtendré la Tell your victoria. neighbor. Decirle a tu vecino, Elevation elevación and opposition. y oposición. Okay. The story we read this morning La historia en la cual dimos lectura en esta mañana allows us to see permite que podamos ver at first glimpse de primera vista that your anointing, que tu ungimiento, que tu unción va a atraer a tus enemigos. that your anointing is going to bring forth your enemies. Your anointing Tu ungimiento will attract opposition. va a traer oposición. Your anointing Tu ungimiento will attract adversity. va a traer adversidad. But as much and greater is the adversity, Pero cuán grande es la adversidad, as greater is your victory. aún más grande Okay. es tu victoria. I believe Yo creo that David wants to teach us que something. David nos quiere enseñar algo. He wants to show us Él quiere enseñarnos how to have strategy cómo tener estrategia in the midst of war. en medio de la guerra. So you have to understand Tiene que entender that this is not the first time that David fights against the que Philistines. esto no es la primera vez en la cual David se enfrenta a los filisteos. When you read the book of Samuel, Cuando da lectura del libro de Samuel, literally it's one book. literalmente en sí es un libro. But because the book is so lengthy in Pero details, por causa que es tan largo con tanto detalle, they had to divide the book into 1st and 2nd Samuel. lo tuvieron que dividir en primera y segunda de But when Samuel. you read the story of David, Pero cuando da lectura a la historia de David, you understand puedes entender that every aspect of his life, que cada aspecto de su vida, every moment of his life, cada momento de su vida, David is facing opposition. David está enfrentando oposición. Allow me to tell you Permíteme en decirle, that when you are anointed for elevation, cuando eres ungido para ser elevado, you will face opposition. va a enfrentarte con oposición. Because the anointing upon your life Porque el ser ungido sobre tu vida is bigger than your enemies es más grande que tu enemigo and is bigger than who you are. y es más grande de ti mismo. Do I have somebody here that's anointed? Tengo aquí a alguien Okay. que es ungido. David wants to tell us David nos quiere dejar saber what happens qué sucede when God elevates us. cuando Dios nos eleva. And what happens ¿Y qué sucede when you're elevated, cuando eres elevado? how the enemy moves. Como el enemigo se But he mueve. also tells us Pero él también nos deja saber to stand fast que estés quietos because the victory is yours. porque la Okay. victoria es tuya. Now you have to allow me to give you a summary of the life of David. Tiene que permíteme darle un sumario sobre la vida de David. I need to build this for you Necesito construir todo esto por so you can have ustedes a biblical foundation of the story. para poder tener una fundación bíblica de la historia. Throughout the book of Samuel, A través del libro de Samuel, David always fought against the Philistines. David siempre se enfrentaba o peleaba en contra de los filisteos. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. In every aspect of his life, En cada aspecto de su vida, he fought against the él Philistines. batalló en contra de los filisteos. Can I tell you what that means? Les puedo dejar saber qué significa eso. It doesn't matter where you are in your life. No importa a donde tú te encuentres en tu vida, You will always fight the same enemy. siempre vas a enfrentar o pelear con el mismo enemigo You're going to fight against the same temptations y sobre las mismas tentaciones. because the enemy doesn't change. Porque el enemigo en sí no cambia, He just changed strategy. sino cambia estrategia. Okay, thank you very much. So allow me to give you a story of David. Entonces, permíteme darle una historia sobre David. David is born David es nacido in an obscure family. en una familia que tenía escasez, Obscure, obscure, different. una familia diferente, Good job, baby. In the town called en la ciudad llamada Bethlehem. Belén. He is the grandson of Ruth. Él es el nieto de Ruth, He is the youngest of 8 sons of Jesse. el pequeño de 8 hijos de Jesse. Not this Jesse, No the es de Jesse in the Jesse, Bible. es de la Biblia. He is considered the runt by his father. Él es considerado el chiquitín de casa. At a young age, A una temprana edad,
David was given the task David fue dado el trabajo of pastoring his father's sheep. de pastorear las ovejas de su padre. During his pastoralship, Durante el tiempo que pastoreó, David David developed excellent skills. desarrolló adiestramientos especiales. He became a musician Se convirtió en músico and became a fighter. y se convirtió en guerrero. Somebody take that and put it in your pocket. Alguien cójalo eso y pónselo en su bolsillo. And we can attest that David was a good warrior. Y podemos testificar que él fue un guerrero bueno. Because the Bible tells us Porque la Biblia nos dice that one day que un día, when a lion came cuando un león vino and took one of his sheep, y tomó una de sus ovejas, he destroyed the lion with his own él hands. destruyó al león con sus manos. The Bible also says La Biblia también nos dice that a bear came que un oso vino and the bear got the same results. y el oso obtuvo el mismo resultado. See, David was in the wilderness. David se encontraba en el desierto And in the wilderness, y allí he became a worshiper. se convirtió en adorador. In the wilderness, Y en el desierto he became a warrior. se convirtió en guerrero. Pause right there. Pausa ahí. Most of us La mayoría de want to nosotros be a worshiper queremos ser un adorador only in the altar, solamente en el altar. but your vocal cords Pero tus cuerdas vocales are established, son establecidas are matured y son maduradas in your wilderness. en tu desierto. All right. But one day, Pero un día the Bible says la Biblia dice that the prophet Samuel que el profeta Samuel was sent by the Lord fue mandado por Jehová to a town of Bethlehem para la ciudad de Belén, into a city called Judah. en una ciudad llamada Judá. And he said, in here you're going to anoint the next king Y of él Israel. dijo, aquí vas a ungir al siguiente rey de Israel. He gets to the house of Jesse. Y va a la casa de Jesse. Jesse pulls out all his 7 kids. Y Jesse saca todos sus 7 hijos. When you look at the stature of his brothers, Y cuando mira a la estatura de sus hermanos, they had the statue of a king. tenía la estatura de un rey. Eran lindo como su pastor. And they were Come on, baby. church. handsome, good looking, Eran fuertes como su pastor. and strong like the pastor. Una cosa increíble. Something incredible, a phenomenon. Y cuando Samuel fue a ungir a uno de sus hijos, And when Samuel went to anoint one of his the children, Lord spoke to Samuel. el Señor le habló. He tells Samuel, Él le dice a Samuel, hold your hand. espera, detiene tu mano. Because what you're looking is the exterior. Porque lo que tú ves es el exterior. But what I look is the heart of Pero man. lo que yo estoy buscando y mirando es el corazón del You hombre. might look like a king, A lo mejor te aparenta ser como un rey. but if your heart ain't a kingdom heart, Pero si tu corazón no es del reino, you're not fit to be a king. no eres adaptable ser un rey. The Bible says La Biblia dice that Samuel acquired from Jesse que Samuel adquirió de Jesse. y le dijo y le preguntó esta pregunta. Él le preguntó, he asked Jesse this, Do you have any other sons? ¿tiene otros hijos? Jesse says, Y Jesse dijo, I got the younger one, yo tengo el chiquitín, but you know, he's not qualified. pero él no es calificado. He's the runt. Él es el chiquitín. He smells like sheep. Él apesta ovejas. I sent him away. Yo lo mandé fuera He doesn't look like a king to me. porque él no aparentaba ser como un rey para mí. No se ve como un rey en mis ojos. So Samuel tells Jesse, Entonces Samuel le dice a Jesse, hey, you better go get that boy búscalo, because nobody sits at the table porque nadie se sienta a la mesa and no one breaks bread y nadie parte el pan until I meet David. hasta que yo conozca a David. Can I pause for a second? Puedo pasar por un momento. When you are the one that God wants, Cuando tú eres el indicado que el Señor quiere, He will stop all family affairs. Él va a detener toda acercamiento o toda familia. He will put a pause. He will call it interruption, Va a causar una interrupción so He can elevate you in front of your family. para poder elevarte delante de tu familia. The Bible says La Biblia dice that when David came in, que cuando él entró David, he was anointed él fue ungido as the next king como el próximo rey of Israel. de Israel.
This is the first anointing of David. Esta es el primer ungimiento de David. This anointing Este is ungimiento called se llama the anointing of the appointment. el ungimiento de Appointment. ser, de ser escogido. Okay, I like that again. It's it again because I messed up, you messed up, we both messed up. Yeah. Take two. This anointing Este ungimiento is called se llama the anointing of the appointment. el ungimiento del escogido. Because this anointing Porque este ungimiento was not made by the hands of man. no fue hecho por mano de hombre, It was made by the hands of God. Come sino on, Pastor. por las manos de Dios. Can I teach Bible this morning? ¿Puedo enseñar la Biblia en esta mañana? So it had to be done to the prophet. Entonces tuvo que pasar a través del profeta. But David, Pero David, as a shepherd, como pastor de ovejas, developed some good skills. desarrolló adiestramientos But buenos, he lacked character. pero no tenía carácter. I got to take a pause there. Tengo que pasar ahí. Just because you're anointed El simple hecho que eres ungido and you don't have character, y no tiene carácter, you don't fit for the duty. no eres calificado para el nombramiento. So David Entonces David had the heart of a king, tenía el corazón de un rey, but he had the character of a king. pero no tenía el carácter de un rey. Rev, there were people in the church that were anointed, Hay personas en la iglesia que sí son ungidos, but have no character. pero no tienen carácter. I'm going to go this way. Voy a ir de este lado. Oh, yeah, we're here. Okay. Ok, están aquí. Because there were people Porque hay personas that base their success que basan su éxito on the anointing. en el ser ungido. But when I look at your character, Pero cuando miro a tu carácter, I still see your flaws. aún veo tus fallos. The Bible says La Biblia it's dice by your anointing que you should es be known. a través de ser ungido que vas a ser No, conocido. the Bible says No, la Biblia dice It's by your fruits es you por shall be tus known. frutos os conoceréis. Tell your neighbor, Decirle a tu I'm vecino, anointed, soy ungido, but I need some character. pero necesito carácter. David had some skills. David tenía algunos adiestramientos. He had Él tenía the heart of a king, el corazón de un rey, but lacked character. pero necesitaba el carácter. David had to endure 7 years of persecution, David tuvo que traspasar 7 años de persecución intense preparation, en una preparación intensa, dealing with numerous temptations lidiando con numerosas tentaciones so that his character can be built. para que su carácter pueda ser desarrollado. The problem that we have El problema en el cual nosotros tenemos is that we want anointing, es que queremos ser ungidos, but we don't want process. pero no queremos el proceso. I'm going to preach this morning. Voy a predicar en esta mañana. That's why James, in the book James chapter 1, Por eso que en Santiago capítulo 1, verse 2 to verse 4, versículo 2 al 4, James reminds us, Santiago nos recuerda a nosotros. he says these words, Él dice estas palabras: count it all joy, cuenta todo por gozo, my brothers and my mis sisters, hermanos míos, when you meet trials and tribulations, cuando te acerca a pruebas y tribulaciones, for the knowing of the testing of your faith por la aprobación de tu fe, will produce steadfastness, va a producir fe and the steadfastness will be full effect, y va a estar completa, and that you have a perfect character. y que tendrá un carácter perfecto. I said it morning. Multiplícalo por 5. Lord gave us some character. I was worshiping. Okay. It is through your trials. Es a través de tu prueba It is through your suffering. y sufrimiento It is through your losses. y a través de tus pérdidas.
It is to the nights that your sleepless nights. y en las noches en las cuales no puedes dormir. It is to the days that you want to pull your hair off your head. Y los días que te quieras arrancar los pelos de tu It cabello. is the day that you lack money. Y en los días en los cuales necesitas dinero. It's the day that you feel alone and despised. Los días en los cuales te sientes solo y desamparado. It's the days and those hours you feel hopelessness. Los días y las horas en las cuales te sientes desesperado. That when you're having trials and tribulations at work. Que cuando tienes pruebas y tribulaciones en el trabajo. That when you're suffering and nobody understands your suffering. Cuando estás sufrimiento y nadie te entiende. It is there Es allí. where God is processing your character. Donde Dios está procesando tu carácter. It is when nobody understands why you're crying. Es cuando nadie entiende el por qué tú estás It's when you llorando. ask God questions and there's no answers. Cuando le preguntas al Señor y no hay It's when contestaciones. you want to throw in the towel Cuando te quieres rendir. and the Lord tells you, Y el Señor te dice, a if ti, you hold on, si esperas, I'm going to build your character. voy a construir tu The carácter. Bible says, La Biblia dice weeping only endureth a night, que el lamento solamente dura una but noche, joy come in the morning. pero el gozo viene en la Tell your mañana. neighbor, Decirlo a tu vecino. I got anointing, Soy ungido, but I need some character. pero necesito carácter. All right, all right. It is here Es aquí that he is anointed que él fue ungido in the presence of his family. en la presencia de su familia. As he gets anointed, Y a lo que lo están ungiendo, Saul is the king of Israel. Saúl en realidad es el rey de Israel. But God Pero Dios had rejected Saul ha rechazado a Saúl because Saul has been disobedient to the Lord's por command. causa de la desobediencia a sus mandatos. And because of his Y disobedience, por causa de su he is desobediencia, experiencing spiritual oppression. él está experimentando la opresión espiritual. I need to take a pause for a second there. Necesito pausar aquí por un momento. Sometimes we worry Algunas veces nos preocupamos of the repercussions del resultado of our disobedience de with men, nuestra desobediencia con el but we hombre. should be more concerned Pero debiéramos estar más when we preocupados disobey God. cuando desobedecemos al There's a Señor. spiritual oppression that comes over your Hay life. una opresión espiritual en la cual viene a tu vida. Because every time we disobey God, Porque cada vez en la cual nosotros desobedecemos al Señor, our character is destroyed nuestro carácter es destrozado. and our carnality starts to manifest. Y la carnalidad de nosotros comienza a manifestarse. So God needs to let us know Entonces el Señor nos tiene que dejar saber that in order for you to elevate, que para poder tú ser elevado, you got to be obedient to God's word. Oh my necesitas God. ser obediente a la palabra del Señor. So now David is anointed. Entonces ahora David fue ungido. Watch this. Miren esto. He's anointed as a pastor sheep. Fue ungido de ser pastor de ovejas. Fue ungido como un pastor de ovejas. Tuvo que regresar de nuevo al labor de ser pastor. He had to return to be a shepherd. Didn't get it. ¿No lo captaste? He's anointed Él fue ungido as king of Israel, como rey de Israel, but he still has to be a shepherd. pero aún así tiene que permanecer ser un pastor de ovejas. There were people when God gives them a prophetic word. Hay personas en la cual cuando el Señor le da una palabra profética, They quickly want a microphone and altar. rápido quieren un micrófono y un altar. There were people when God calls them for success. Hay personas que cuando el Señor los llama para éxito, They want to give you a business cover, international ministry. quiere darte una tarjeta de su negocio o de su ministerio internacional. Meanwhile, Mientras tanto, they don't preach at their job. no predican en sus trabajos. But David Pero David was anointed fue ungido and had to return back to be the y shepherd. aún tuvo que regresar a ser pastor de ovejas. You know when you're anointed? ¿Sabes cuando eres ungido? When God blesses you, Cuando Dios te bendice, but you still stay humble. pero aún se permanece humilde. Okay, let me hurry up. I said one point to that. That's like, all right, let me get out of here. So David is anointed as king Entonces David fue ungido como rey because Saul's spiritual oppression, por causa de la opresión espiritual. he is now elevated Ahora él fue elevado into the king's court. entre reino. Fue elevado al reino de Saúl He was elevated to Saul's kingdom como un músico
like a musician. para que cuando Saúl estaba siendo tormentado de los espíritus, So when Saul was being tormented by those spirits, era la alabanza de David it was through the worship of David que el rey sentía alivio, that the king was able to feel some sort of release. Era ese momento It was that que moment Dios lo subió that God raised him up como pastor de ovejas from being a shepherd a un músico dentro del rey. to a Oh my God. musician for the king. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, the steps of elevation. hay pasos para elevación. So David is playing Entonces él está tocando for a tormented king. para un rey la cual es tormentado. But watch the elevation. Pero mira la He elevación. comes from a pastor sheep Él viene de ser pastor de ovejas to a a musician un músico, to now the armor bearer. ahora escudero. The armor bearer El escudero is not there to hold a sword. no está ahí para aguantar su espada. The armor bearer El escudero is there to lay his life for the king. está ahí para Oh. dar su vida para el rey. See, we have a different concept of armor bearer. Tenemos un concepto erróneo de qué es un escudero. I want to be next to the pastor. Quiero estar cerca del pastor So when people see me in Zoom, para que cuando las personas me vean en Zoom, they see how connected I am. podrán ver cuán conectado estoy. I want to be sitting next to the pastor Quiero estar sentado junto con el so I can be the pastor first one para yo poder ser el primero that when he jumps out of the altar, que cuando él brinca del altar I can catch him. puedo cogerlo. See, but the spiritual meaning of an armor bearer Pero es el significado espiritual de ser un escudero. is that the armor bearer is willing to lay his life Es for que the el king. escudero está dispuesto a dar su vida por el rey. That means Eso significa I am the line of defense soy la línea de defensa of the spiritual warfare espiritualmente para la guerra, for the king to get some rest. para que el rey pueda obtener descanso. He's elevated Él fue elevado from pastor, de ser pastor musician, a músico to armor bearer. a escudero. But one day, Pero un día David was following the orders of his father, David estaba siguiendo las órdenes de su padre and he goes to the valley of Eli, y va al valle de Eli and he notices that his brothers and some of his friends y nota que sus hermanos y algunos compañeros were in a battle against a Philistine. estaban en una batalla en contra de los filisteos. And we heard this uncircumcised Philistine called Goliath. Y cuando él escuchó a este gigante incircunciso llamado Goliat, David got so upset. David se enojó. He said, if y'all guys don't fight him, I'm going to fight him. Él dijo, si ustedes no van en contra de él, pues yo voy en su contra. Because y'all guys are skills in warfare. Porque ustedes tienen adiestramiento en el arte de guerra. But I'm skillful in spiritual warfare. Pero yo estoy adestrado para una batalla espiritual. So he tells them, Entonces él les dice, I'm going to fight Goliath. yo voy en contra de Goliat. And you can see what I'm going to Y do. tú vas a ver lo que yo voy a The hacer. Bible tells us La Biblia nos dice that he defeated Goliath, que él derrotó a Goliat, cut Goliath's head off, cortó la cabeza de Goliat and now overnight, y ahora de una noche para otra, David becomes the hero of the nation. David se convierte en el héroe de la nación. His anointing El ser ungido has elevated him lo ha elevado to a place a un lugar where now he is known. donde ahora es conocido. But this, Sonia, did not sit well with King Saul. Pero esto como le molestó a rey Saúl. Saul was not happy Saúl no estaba contento that David had been elevated que David fue elevado into national fame upon the nation. en una fama nacional. So Saul, because now he's being spiritually oppressed, Ahora Saúl, por causa que él está siendo oprimido espiritualmente, Saul now launches a plot to kill David. ahora él forma un complot en contra de David. I need to tell you Les tengo que dejar saber that Saul is a Benjamite. que Saúl es benjamita. Benjamites Los benjamitas are fearless warriors. son guerreros sin temor. Their accuracy, Son bien puntual. that wherever they throw a spear, Que a donde apuntan, the spear is going to land. la espada va a llegar.
The Bible says La Biblia dice that Saul que Saúl threw a javelin at David. tiró una jabalina hacia David. Saul is a Benjamite. Saúl es un benjamita. Benjamites don't miss. Los benjamitas no fallan. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Saul is a Benjamite. Saúl es benjamita. Benjamites don't miss. Los benjamitas no fallan. Saul threw a javelin at David. Saúl lanzó una jabalina a David. And when the javelin was coming towards Y David, cuando venía hacia David, the anointing that David had la unción en la cual David tenía, took the javelin tomó la and jabalina said, you can't touch him. y dijo, no puede tocarlo. Okay, I got 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yes. Yeah. But when you're anointed, Cuando eres ungido, you got the protection of God over your life. tiene la protección de Jehová sobre tu vida. Oh, because your enemy Porque tus enemigos can be a Benjamite, pueden ser benjamitas, but he cannot mess. pero y no pueden fallar, He cannot mess no puede lidiar with the King of Kings con el Rey de and the Lord of Reyes y Lords. Señor de Señores. His anointing Su ungimiento has brought him le ha traído into a place a un lugar that Saul en la cual Saúl is not happy with him. no está contento con él. David's anointing El ungimiento de David did not allow the javelin to touch him. no permitió que la arma lo tocara. Psalms 105, Salmo 105, verse 15 versículo 15, says this: dice así: do not touch my anointed ones, no toques a mi ungido and do no harm to my prophets. y no le hagas mal a mi profeta. I'm going to say it again. Lo voy a decir de When you are nuevo. anointed, Cuando eres ungido, no devil can touch el you. enemigo no te puede When tocar. you are anointed, Cuando eres ungido, no circumstance no hay can circunstancia take you down. en la cual te puede derrumbar. The Bible says, La Biblia dice: no weapon ninguna formed arma against me forjada en mi shall ever contra prosper. va a prosperar Every tongue en mi that contra, rise against y me cada lengua en la shall cual se be levanta condemned. será condenada. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino: I'm anointed. soy ungido, I got protection. tengo protección. David, David, in the midst of all this ordeal, en medio de todo esto, dealing with King Saul, lidiando con el rey Saúl, now gets anointed as the king of Judah. ahora es ungido como rey de Judá. This is his second anointing. Esto es el segundo ungimiento. I call this anointing Llamo este ungimiento the anointing of acceptance. el ungimiento de aceptación. Because ¿Por qué? this anointing Este ungimiento of acceptance de aceptación is a testimony es un testimonio that David en lo cual David has been tested ha sido probado and approved. y aprobado. His character Su carácter has been polished. ha sido lisado His heart y su corazón is in the right place. está en el lugar adecuado. He is now, Y ahora he's the king es el rey of Judah. de Judá. Aleluya. He's anointed Es ungido, to be the king es ser el rey of Judah. de Judá. David is opposite of King Saul David es lo opuesto del rey Saúl. because Saul received the anointing of the appointment, Porque Saúl recibió el ungimiento de ser apuntado, but he never received the anointing of the acceptance. pero nunca recibió ser ungido de la aceptación. Because Saul did not allow his character to mature. Porque él no permitió que su carácter madurara. I'm going to say it, and I know some people are going to get upset. Y lo voy a decir y algunos se van a enojar o molestar. We got too many Sauls in the church Tenemos mucho Saúl en la iglesia and not too many y Davids. no mucho David. We got people that want to move in the anointing Tenemos personas en la cual quieren moverse en el ungimiento and they want to be accepted, y quieren ser aprobados, but they have not yet been processed. pero aún no han sido procesados. Your anointing is only good enough Tu ungimiento es lo bueno suficiente until you mature enough to hold the anointing. hasta que tú madures lo suficiente para aguantar la unción. So
David is opposite of Saul. Entonces David es lo opuesto al rey Saúl. Because David was processed. Porque David fue procesado. He was processed in the wilderness. Fue procesado en el desierto. Your process Tu proceso is going to be in a place va a ser el lugar where nobody can find you. donde nadie te podrá That encontrar. nobody can know who you are. Que nadie puede conocer quién tú When it's eres. just you and God alone. Cuando es solamente tú y Dios solitos. But Sonia, we have a misconception. Pero tenemos un mal concepto. We believe that the altar is a place of process. Creemos que el altar es un lugar de proceso. The altar is a place of sacrifice. El altar es un lugar de Your sacrificio. process Tu proceso is something done in the midst of darkness. es algo hecho en medio de la oscuridad. Let me prove it to you scientifically. Déjame probártelo científicamente. A seed Una semilla does not grow on the surface. no crece en la superficie. A seed Una semilla has to be placed in the depth of the darkness of the ground. tiene que ser puesta en la profundidad de la And tierra. it's there when nobody sees the seed. Y es allí donde nadie puede ver aquella semilla. That the seed is then now processed. Que la semilla entonces es procesada. And when the seed has matured, Y cuando ha madurada, the sprout comes out of the ground. brota algo de la tierra. In other words, En otras the palabras, evidence that the tree, that the seed is la matured, evidencia que la semilla ha madurado that's when you come out of your es darkness cuando sales de la oscuridad and you look totally y different. te ves totalmente But diferente. too many people Pero muchos want the anointing, quieren ser ungidos, but don't want the valleys. pero no quieren los valles. All right. David, David my God, is anointed a second time. fue ungido una segunda vez. He is now the king Ahora es el rey of Judah. de Judá. For 7 years, Por 7 años, he's the king of the south, él es rey del sur, while one of Saul's sons a lo que uno de los hijos del rey Saúl is the king of the north. es el rey del norte. David David is the king of 2 tribes, es el rey de 2 tribus, while King Saul's son is the king of 10 tribes. a lo que el hijo de rey Saúl es rey de 10 tribus. And while David was king of Judah, Y a lo que David es rey de Judá, you read in the Bible puedes dar lectura en la Biblia that the Philistines did not bother him. que los filisteos no se metieron con él. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. The king of Judah El rey de Judá was the king of just 2 tribes. fue el rey de 2 tribus. For 7 years, Por 7 años, as he was king of Judah, a lo que fue rey de Judá, the Philistines los filisteos didn't bother David. no lo molestaron. He was king Él fue rey for 7 years, por 7 años, king of just 2 tribes. rey de 2 tribus solamente. For 7 years, Por 7 años, the devil didn't mess with el him. enemigo no se metió con él. Because when they looked at David, Porque cuando miran a David, they saw David as a smaller king. vieron a David como un rey más pequeño. In other words, En otras palabras, he just got 2 él tribes. solamente tiene 2 tribus. What can David do with 2 ¿Qué tribes? puede hacer David con 2 tribus? What can David do? ¿Qué puede hacer David? David has beat us up so much. Él no ha derrotado tanto. He did it all with his strength. Él lo hizo con sus fuerzas. We're not worried about David. Nosotros no nos preocupamos por David. We worry about the king of Israel Nos preocupamos por el rey de because Israel. he has 10 tribes. Porque tiene 10 tribus. He has more military. Tiene más militares. So for 7 years, Entonces por 7 años, the Philistines los filisteos didn't bother David. no molestaron a David. It is interesting Es interesante. that when you settle and you compromise Cuando tú te comprometes y te pones cómodo and you become comfortable in your 7-year pastoralship, y te conviertes muy cómodo durante el tiempo de tu pastorado de 7 años, it seems that the enemy just doesn't want to bother you. aparentemente el enemigo no quiere molestarte. But the moment you get anointed Pero el momento en el cual te ungen
And the moment that God elevates you, Y el momento en el cual el Señor comienza a elevarte, you get the attention of the enemy. capta la atención del enemigo. Can somebody help me this morning? ¿Alguien me puede ayudar en esta mañana? It's interesting. Es interesante. When you weren't serving God, Cuando no estabas sirviéndole al you will Señor, connect once in a while via Zoom. de vez en cuando te conectaba a través de Zoom You will come once in a while to the y church. venía de vez en cuando a la iglesia. But one day, Pero un día you had an encounter with God, tú tuviste un encuentro con and you el commit your Señor life to serve the Lord. y te comprometiste a servir al Señor. And all of a suddenly, Y de repente you got problems with your finances. tienes problemas con tus finanzas. All of a Y suddenly, de repente your husband's acting crazy. tu esposo se está comportando como un Your loco. wife stopped cooking for you. Tu esposa dejó de cocinar Your por ti. kids are acting crazy. Tus hijos están locos. And you ask yourself, Y te pregunta a ti but mismo, what's the difference? pero ¿cuál es la It's because you diferencia? have been elevated. Es porque tú has sido elevado. And when you get Y elevated, cuando eres elevado, the devil el enemigo takes notice. toma atención. Okay. All right, let me help you. It wasn't until King Saul's son dies No fue hasta la muerte de del hijo de rey Saúl that David gets anointed the third time. que David fue ungido una tercera vez. I need to pause for a second. Necesito pasar por un segundo. Who else in the Bible ¿Quién más en la Biblia was anointed 3 times? fue ungido 3 veces? His name Su nombre is Jesus. es Jesús. Jesus himself Jesús mismo went through 3 anointings, traspasó 3 ungimientos. had to deal with a wilderness, Tuvo que lidiar con un desierto. had to deal with temptation, Tuvo que lidiar con tentación. had to deal with betrayal. Tuvo que lidiar con traición. And the last anointing Y el último took ungimiento him to a place called Golgotha. lo trajo a un lugar llamado Gólgota. If God, if the Son of God Si el Hijo de Dios had to get processed, tuvo que ser what do you procesado, think about yourself? ¿y quién piensas de ti? Aleluya. David gets anointed the third time. David es ungido una tercera vez. The first time La primera vez is the anointing of the appointment. es el ungimiento de ser apuntado. The second anointing El segundo ungimiento is the anointing of the acceptance. es la ungimiento de aceptación. The third anointing El tercer ungimiento is the anointing of the ascension. es el ungimiento de ascensión. It's No, not okay, that. I'm okay. good. All right. It's these big words. I mean, Okay. anointing. I got it. La unción. Do that. Take 2. No, it's different in Spanish. Thank you. I got it. The anointing El ser ungido of the ascension de la ascensión is the third anointing es el tercer that ungimiento David now encounters. en la cual David se encuentra. Get close, get close. Acérquense. You can be appointed, Puede ser apuntado you can be accepted, y aceptado, but you cannot move up pero no puede ser elevado until he brings you up. hasta que Él te eleve. 7 years 7 años it took David le tomó a David to get up. para ser elevado. Can I get personal? ¿Puedo ser personal? I pastor a church in Long Island. En Long Island yo pastoreaba una iglesia. My parents were there. Mis padres estaban ahí. The church La iglesia would literally fit inside here. literalmente cabía ahí. I had a drum set, piano, TV, I had everything. Tenía piano, batería, una televisor y tenía todo. It wasn't easy to pastor that church. No fue fácil pastorear esa iglesia. I had to do everything by myself. Yo tuve que hacer todo yo mismo. She did worship, Yo hacía adoración I would preach. y él predicaba. The announcements, Los anuncios, the flyers, los flyers, the folletos, paperwork. todos los papeleos, everything was me todo era yo and my wife. y mi esposa. And sometimes Y algunas veces I would tell the Lord, yo le decía al Señor, when? ¿cuándo? Watch it. Miren. Then the pandemic hit. Entonces la pandemia vino. My little church Mi iglesia pequeña became a church via Zoom. se convirtió en una iglesia a través de Zoom. I would have
10 screens, tenía 10 pantallas and they were all black. y todas estaban negras. Ni una cara yo veía. Not even one face. A veces yo le rogaba a mami, prenda la cámara, por favor, porque sea para que me Sometimes ver a I would alguien. ask people just turn on the screen just to see somebody. And I will preach the way I preach here. Y aún predicaba tal como él predica aquí. I will dress myself like I was going to church. Y me vestía como yo iba para la iglesia. Because I knew I was anointed. Porque yo sabía que yo fui ungido. But I needed to be processed. Pero necesitaba ser procesado. Because the Bible says, Porque la Biblia dice, en lo poco fuiste in the fiel, little you in which you en are lo faithful, mucho yo te in pondré. the more that I will put you. Watch. Miren esto. It was the toughest years of my life Fueron los años más difíciles de mi vida. to preach to screens Predicarle a pantallas and not get a response. y no tener una reacción. And the Lord told me, Y el Señor me dijo, I'm teaching you te estoy enseñando not to receive a response from men, no recibir la respuesta del hombre, but to be willing to receive the response from me. si no está dispuesto a recibir una respuesta o reacción de mi parte. Because sometimes, Porque algunas veces, because people get excited, porque las personas se emocionan, we think that we are anointed. pensamos que somos ungidos. But when God takes away the crowd, Pero cuando el Señor remueve al gentío, can you still preach like you preach with nobody in the aún church? puedes predicar como si nadie estuviera en la iglesia. David is anointed. David es ungido. His anointing Su ungimiento now elevates him to be king of Israel. ahora lo eleva a ser rey de Israel. But there's an issue in the text. Pero hay una situación en los versículos. The 12 tribes of Israel Las 12 tribus de Israel are divided. están divididos. 10 are serving King Saul, 10 está sirviendo a rey Saúl and 2 are serving David. y 2 a rey David. When David becomes king, Cuando David se convierte en rey, he brings unity into the kingdom. él trae unidad en el reino. I got to pause for a second. Y tengo que pasar por un minuto. We are not able to fight the battle by ourselves. No podemos batallar solos. We need to fight the battle together. Tenemos que batallar la batalla juntos. Okay. I'm gonna. Because just because you're sitting on this side of the church, El hecho que estás sentado a este lado de la iglesia it doesn't mean that the aisle separates you from the other side of the church. no significa que el pasillo te separa la otra parte de la What iglesia. Rachel is fighting with, Lo que Raquel está luchando, I should be there and be her strength in the midst of a battle. yo también debo de ser su fortaleza en medio de su batalla. Because when the church is united, Porque cuando una iglesia es unida, the devil cannot destroy el it. enemigo no podrá destruirla. So when David elevates, Entonces cuando David es elevado, he brings unity to the church. él Oh my trae God. unidad a la iglesia. I came to tell Revive this morning, Vine aquí en esta mañana para decirle a Revive, we're not going to elevate no podemos ser elevados until we all get in one mind and one spirit. hasta que nosotros estamos en una mente y un espíritu. We're not going to go anywhere higher No vamos a elevarnos a un nivel alto until we all understand hasta que podemos entender that when you come todos into this place, que cuando tú entras a este lugar, it's not about your worship, no se trata de tu it's adoración, about the corporate worship of the church. sino la adoración corporal de la iglesia. David David brings unity trae unidad into the kingdom. en el reino. The moment he's elevated, El momento en el cual él es elevado, and when the Philistines hear he's elevated, y cuando los filisteos escuchan que él es elevado and they got notice that David is the king of all Israel. y notaron que David ahora es rey de todo Israel, Now all the Philistines ahora todos los filisteos want to kill David. quieren matar a David. But when he was down in Judah, Pero cuando él estaba abajo en Judea, they didn't mess with him. no se metieron con él. But the moment that they noticed Pero el momento en el cual se dieron cuenta that he's the king of all Judah, of all Israel, que ahora es rey de todo Israel, now all hell
hell breaks through against David. Ahora el infierno se levantó en su contra. So, Entonces, see, I'm preaching, estoy predicando, but I'm in the place pero estoy en ese lugar where David's at right now. donde se encuentra David, Because you don't understand porque no entiendes the battle I'm going through. la batalla en la cual estoy enfrentando. God has blessed us. Dios no ha bendecido. Hello, God has blessed Dios us. no ha bendecido. He has elevated us. Nos ha elevado. But apparently, Pero aparentemente somebody sent the devil a text message alguien le mandó un texto al enemigo and told the y enemy, le dijo al enemigo, you know, there's a church in the South Bronx, ¿sabe que hay en una iglesia en el sur de Bronx, around somewhere about 27 Lacombe Avenue, ahí por Lacombe Avenue, that for some odd que reason, por alguna razón u otra, in the midst of a pandemic, en medio de una pandemia, there was just a little tribe in Judah. fueron una tribu pequeña en Judá. But God sent a David. Pero ahora Dios mandó a David And David has brought unity to the y body. David ha traído unidad al cuerpo. And now all hell is against the church. Ahora el infierno se ha levantado en contra de But la I'm here to iglesia. tell you this morning, Pero estoy aquí para dejarles saber en it esta doesn't mañana, matter no importa what devil comes against que us. el enemigo viene en nuestra For contra, the Lord has said, porque el Señor ha dicho, victory belongs to the la church. victoria le pertenece a la iglesia. Aleluya. David is elevated. es elevado. Man, give me a second. Dame un segundo. David is elevated. David es elevado. And the Philistines now Y los filisteos ahora have caught notice of David. han notado qué está pasando con David. Can I tell you something? ¿Le puedo dejar saber algo? Your enemies Tus enemigos don't struggle with you coming up. no luchan el hecho que tú estás siendo elevado. They're struggling Ellos están luchando with your blow up con el hecho de que tú estás siendo and the decision. estrechado o bendecido. Watch the Miren text. esto. Miren los versículos. He's the king of Judah. Es el rey de Judá. Small place. Un lugar pequeño. Now he's the king of Israel. Ahora es el rey de Israel. He has the entire kingdom. Él tiene el reino completo. They didn't get it. No lo captaste. They're not mad Ellos no están enojados that David came up. que él subió o ascendió. They mad Ellos ahora están because enojados David porque David got more resources. ahora tiene más recursos. Woo! They mad Se enojaron because when he was in Judah, porque cuando él se encontraba en Judea, David will fight the battle by himself. él peleaba la lucha él mismo. But when he went up, Pero cuando él fue elevado, he has a military power. ahora tiene un ejército. He has 12 tribes behind his back. Tiene 12 tribus detrás de él. Can I ask a question? ¿Puedo preguntar una pregunta? Do you got my back? ¿Tienes mi espalda? Because I got your back. Porque yo tengo tu espalda. Ah, Aleluya. he's lifted up. Él fue elevado. Trying to have you up. Now David Ahora David has to deal with an issue. tiene que lidiar con una situación. He hears that the Philistines Él escucha que los filisteos are coming after him. vienen en su contra, They want to fight him quieren pelear con él, because they heard porque escucharon he's the king of Israel. que ahora es rey de Israel. When you read verse 17, Cuando da lectura al versículo 17, David teaches something very important. David nos enseña algo muy importante. The Bible says La Biblia dice when David heard que cuando él escuchó that they were coming, que se acercaban, he went down él fue abajo to the stronghold. al Lugar de fortaleza. He went down él descendió to the stronghold. al lugar de fortaleza. The first thing that David wants to teach you La primera cosa en la cual David le quiere enseñar in order to get the victory, es para que puedas obtener la victoria, you need necesitas a stronghold. una fortaleza. The Bible says La Biblia dice that David que David
goes to the stronghold. va a la fortaleza. What is a stronghold? ¿Qué es una fortaleza? A stronghold Una fortaleza is a place es un lugar where you can find strength donde tú puedas encontrar fortaleza before the battle. antes de la batalla. It is a place Es un lugar where you can find peace. donde puedes encontrar paz. Una paz que sobrepasa tu A entendimiento. peace that surpasses all understanding. It's a place Es un lugar where you can find clarity donde puedes encontrar claridad and direction y dirección and strategy y estrategias for your fight. para tu batalla. The stronghold En la fortaleza is a place es un lugar of refuge, de refugio, a place un lugar of restoration, de restauración, a place un lugar of refreshment. de refrigerio, It's a place un lugar of revival, de avivamiento, It's a place un lugar of renewal. de renovación. I asked you a question. Les pregunté una pregunta. Do you have a stronghold? ¿Tú tienes una fortaleza? David David shows us nos enseña that before you engage the fight, que antes de meterte en la batalla, you got to escape to a place of peace. necesitas escaparte a un lugar de paz. You need to find a place Necesitas encontrar un lugar where you can speak to God donde podrás hablar con Dios and God can speak to you. y Dios podrá hablar contigo. David teaches us David nos enseña that doesn't matter how much anointing you have, que no importa cuánta unción tú tengas, sooner or later, más tarde que temprano, you got to relinquish your strength tiene que darte tu fuerza and take on the source, which is God in your life. y tomar el recurso en la cual el Señor en tu vida. Can I ask you a question? ¿Les puedo preguntar algo? Who is ¿Quién es your stronghold? tu fortaleza? Where do you run to ¿A dónde tú corres when things are going wrong? cuando las cosas andan mal? To whom ¿A quién you go to tú acudes when the enemy cuando el enemigo is coming after your house? viene en contra de tu hogar? Some of you Algunos de ustedes are going to run van a correr to Facebook a Facebook and Instagram. y Instagram, las redes sociales. Others Otros are going to run back to their sinful nature, van a correr atrás a su naturaleza pecaminosa de antes, trying to satisfy the flesh tratando de satisfacer la carne, because you believe it will subdue the problem. porque tú crees que va a aliviar los problemas. Others Otros will go into drinking, van a ir a tomar into smoking. y Come a on. fumar. It's true. And we think Y nosotros nos that by pensamos us drinking the problems away, que bebiendo los problemas para que se vayan it's just a temporary relief. solamente es un escape temporario. But when you wake up in the morning, Pero cuando tú te levantas por la you got mañana, the problem tienes problemas and some more problems. y más problemas. Oh my God. David teaches us David nos enseña a nosotros that we all need a strong hold. que todos necesitamos una fortaleza. Everybody Todos needs a stronghold. necesita una fortaleza. So let me speed it up. I know you guys want to go home. Yo sé que ustedes se quieren ir a sus hogares. The Bible La Biblia teaches us nos enseña of men sobre hombres that have strongholds. que tienen fortalezas. You ready? ¿Están listos? Abraham Abraham had a stronghold. tenía una fortaleza. It was called Bethel. Se llamaba Betel. Jacob Jacob had a stronghold. tenía una fortaleza. It was called Peniel. Se llamaba Pernel. Moses Moisés had a stronghold. tenía una fortaleza. It was called Se llamaba Mount Sinai. Monte Sinaí. Jonah Jonás had a stronghold. tenía una fortaleza. It was found. Se llamaba, It was fue found encontrada in the belly of a big en fish. el vientre de un pez grande. Paul Pablo had a stronghold. tenía una fortaleza. It was called Se llamaba the road to Damascus. el camino hacia Damasco. John Juan had a stronghold. tenía una fortaleza It was called y se llamaba the island of Patmos. la isla de Patmos. Jesus Jesús had a stronghold. tenía una It was fortaleza called y se llamaba the garden el of jardín Gethsemane. de Getsemaní.
Aleluya. If Jesus had a stronghold, Si Jesús tenía una fortaleza, I need a stronghold. yo necesito una fortaleza. Stronghold Una fortaleza is a place es un lugar where I can refresh myself. en donde yo puedo refrescarme. It's a place Es un lugar with revival, donde hay avivamiento. a place Un lugar of living water, de agua viva. a place Un lugar of refreshment, de refrigerio. a place Un lugar that I can sit en la cual me puedo sentar and I can breathe, y puedo respirar. a place Un lugar of that where I get the strength that I need. donde puedo recobrar la fortaleza la cual yo necesito. And just in case you do not know your stronghold, Y por si acaso no sabes o conoces tu fortaleza, let me help you. déjame ayudarle. Book of Proverbs, El libro de Proverbios, chapter 18, capítulo 18, verse 10, versículo 10, says this: dice así: the name of the Lord el nombre de Jehová is my strong tower. es mi torre fuerte. The righteous El justo run to it coge a and él are safe. y están seguros. Aleluya. One, two, one, two. One, okay. Okay. Uno, dos. The Bible says La Biblia nos that by me dice mentioning his name, que al solo pronunciar su nombre, that is, oh my God, by me just saying Jesus, yo soy simplemente decir Jesús. everything, Todo. the place that I'm in, El lugar en donde yo me encuentro becomes my stronghold. se My God. convierte en mi fortaleza. Yes. Aleluya. Glory to God, Jesus. Must I remind you, Les tengo que recordar there's no temple in Jerusalem. que no hay un templo en Jerusalén. So where did David go? Entonces, ¿a dónde David acudió? So I started to go to Google. Tengo que ir para Google I started searching. y buscar. And what I found Y lo que yo encontré is that David, es que David, what he found was an empty space. lo que él encontró es un espacio vacío. And he made that space his place of a stronghold. Y él convirtió ese lugar en su lugar de fortaleza. That means Eso I don't significa, have to wait to get to church. yo no tengo que esperar llegar a la iglesia. I can convert where I'm at Puedo convertir el lugar donde yo estoy a place of a stronghold. un Let me help you. lugar de fortaleza. I can make my bathroom a stronghold. Puedo convertir mi baño en un lugar de I fortaleza. can make my shower into a Puedo stronghold. convertir mi lucha en un lugar de I fortaleza. can make my car a stronghold. Puedo convertir mi carro en una Because fortaleza. God is not limited by space, no time. Porque Oh my Dios God. no es limitado por espacio ni tiempo. He's omnipresent. Es omnipresente. I wish somebody would hear me this morning. Quisiera que alguien me escuchara en esta mañana. Because you're trying to make it to church. Porque tú estás tratando de llegar a la iglesia. Meanwhile, you are the church. Mientras tanto, tú eres la iglesia. Aleluya. That's why I understand. Por eso es que yo puedo entender When the Bible says, cuando la Biblia dice enter to his place entrar por sus puertas with a praise in your lips. con acción de gracias. Because that means Porque eso significa that before I came to those doors, que antes de entrar por aquellas I already puertas, made my stronghold. ya yo convertí mi fortaleza. Can I talk to you for a Le second? puedo hablar por algunos momentos más. You can make anything your stronghold. Puedo convertir cualquier lugar en tu fortaleza. Can I prove it to you? Te lo puedo probar. Jonah Jonás was in the belly of a fish, se encontraba en el vientre de un pez grande and he made the belly of the fish an altar. y convirtió aquel vientre en un lugar de altar. Elisha Elías is in a cave, se encuentra en una cueva running from Jezebel, huyendo de Jezabel and from the cave itself, y desde esa misma cueva he made it a stronghold. él lo convirtió en una When fortaleza. the devil pushes me away, Cuando el enemigo me empuja, all he's doing la única cosa en la cual él está haciendo is pushing me into my stronghold. es empujarme hacia mi fortaleza. Watch. Miren esto. Let me help you. Déjame ayudarle. Psalms 9, verse 9. Salmo 9, versículo 9. Just in case you forgot who's the stronghold. Por si acaso si te olvidaste quién es tu fortaleza. The Lord Jehová also will be my refuge será mi refugio del pobre for the oppressed.
por el pobre a refuge y refugio in my times of trouble. para el tiempo de angustia. Okay, let me help you. 2 Samuel Segunda de Samuel 22, 22, verse 3. versículo 3. The God of my strength, El Dios de mi in fortaleza, who I trust, en quien confiaré, my shield, mi escudo and my horn of y salvation, mi salvación, my stronghold, mi and fortaleza my y refuge refugio is the Lord. es el Señor. Okay. David David is elevated. es elevado He's anointed 3 times. y ungido 3 veces. And as he's going up, Y a lo que lo elevan, he has to deal with opposition. él tiene que lidiar con oposiciones. I don't know who here No sé quién aquí is waiting for God to elevate them. está esperando que el Señor lo eleve. But in order to be elevated, Pero para poder ser elevado, you have to be anointed for the appointment. necesita ser ungido para el ungimiento You have to be anointed for the y acceptance. para la aceptación. Because without those 2 Porque processes, sin esos 2 procesos you cannot elevate to no ascension. puede ser elevado o para ascensión. Today, Hoy we celebrate celebramos these young men and women estos jovencitos who have graduated en la cual se han graduado from one grade de un grado to another grade. a otro grado. I'm going to end it. Lo voy a finalizar. We are celebrating Estamos celebrando their ascension. su ascensión. Watch the text. Mira los versículos. You think it's just you moving up, Piensa que tú simplemente estás yendo de un lugar más alto. but in reality, Pero en toda it's realidad God moving you up. es Dios moviéndote y exaltándote. I'm going to grab you because you're the closest one in front of me. Te voy a agarrar a ti porque tú eres el que más cerca está. I'm going to grab you in a few minutes. Stay right here. Ven aquí. The thing you have to look is this. La cosa en la cual tiene que mirar es esta. We're celebrating their graduation. Estamos celebrando que se graduaron. The success. Eso es éxito. I'm happy for you. Estoy contento por ti. But you're celebrating something earthly. Pero estás celebrando algo terrenal. But I want to tell you, Pero yo te quiero dejar saber there's something spiritual also happening. que hay algo espiritualmente también pasando. You have been anointed Tú has sido ungido and you have been appointed. y has sido escogido. And right now you're in your process Y, of acceptance. y ahora mismo está en tu proceso de aceptación. But in this new year, Pero en este nuevo año, God has anointed you Dios te ha ungido for an ascension. para una ascensión. So now when you go to school, A donde ahora cuando vas a la escuela, when people look at you, cuando personas te miran a ti, your haters, los They're gonna odiosos say, van a decir, he should never made it. él no hubiera logrado eso. Look at his story. Mira su historia. Look where he lives at. Mira dónde vive. What they don't know Lo que ellos no is that saben God has anointed you. es que Dios te ha ungido. I'm here to tell you, Estoy aquí para decirte, it's a new level, es un nuevo nivel, but it's the same devil. pero es el mismo enemigo. It's a different strategy, Diferentes but it's the estrategias, same outcome. pero es el mismo You final. shall conquer Tú vas a conquistar what God has done for your lo life. que Dios ha hecho por tu vida. Have a seat. Toma asiento. I don't know. I feel that somebody here Yo siento que alguien aquí needs to understand necesita entender this is the time. que este es el This tiempo. is the hour. Esta es la I want hora. to elevate you. Te voy a elevar. But when I elevate Pero you, cuando te elevo, there's going to be opposition. va a haber oposición. Opposition. Oposición. Opposition comes Oposición viene when there's a fresh anointing poured. cuando hay una unción fresca. Every time he's anointed, Cada vez que es ungido, the devil comes up. el enemigo se levanta. I don't know who I'm talking to. Yo no sé a quién le estoy But I'm going to let hablando, the Lord use me right now. pero voy a dejar que el Señor se manifieste There's a ahora. fresh anointing Porque hay una unción that come fresca upon your life. que está sobre tu vida. You've been asking God questions. Tú le has preguntado preguntas a Dios. Lord, when? Dios, ¿cuándo? When? ¿Cuándo, Dios? And the Lord says, Y el Señor te ha dicho, today is the day hoy es el I día anoint you que te for unjo ascension. para ascensión. Aleluya. All right. Aleluya.
what got me of the story Lo que me cautivó de la historia is that while he's in a stronghold, es que a lo que se encontraba en la fortaleza, the Philistines can't make a noise. los filisteos no pudieron hacer un ruido. The problem that we have El problema en la cual nosotros tenemos is that we go into the stronghold es temporarily, que entramos a la fortaleza temporariamente staying remaining in the stronghold. en vez de quedarnos adentro de la fortaleza. Can I tell you something? Le Come on, puedo Andy. compartir algo y voy a finalizar. I want to go crazy right now. Quiero ir ya. I want to go crazy right now. Quiero volverme loco ahora, But y'all guys are too quiet. pero están muy silenciosos. So I feel like I'm crazy by myself. Entonces me pienso que estoy loco solo. I'm with you, babe. Look what God is doing with us. Mira lo que el Señor está haciendo en Revive. Every Monday, Cada lunes He makes the church Él convierte la iglesia into a stronghold. en una fortaleza. My question is, Mi pregunta es, where's the church? ¿a dónde está la iglesia? Every second, third, and fourth Monday, Cada segundo y tercer y cuarto lunes, prayer is via Zoom. la oración está a través de Zoom. Where's the church? ¿A dónde se encuentra la iglesia? Then we want anointing. Entonces queremos ser ungidos. Señor, dámame. Lord, call me. Dame la unción fresca. Give me the a fresh anointing. Dame la unción de Elías Give me the anointing of y de Elijah Eliseo. and Elijah. Dame respirar aire. Let me breathe air. You already do already, all right, whatever. Ya respira. But there's no commitment. Pero no hay sometimiento, compromiso. David was elevated David fue elevado because in every aspect of his life, porque en cada aspecto de su vida he was a worshiper era adorador and a prayer y warrior. un guerrero de oración. And God is telling the Y church, Dios le está dejando saber a la iglesia, wake up, le despierten, wake up. despierta, Because I have already lit up this church. porque ya el elevado a esta iglesia And the enemy is not happy. y el enemigo no está But you're contento, too quiet. pero es muy silenciosos. The enemy is taking over your life. El enemigo está sobrellevando tu vida And you're okay with it. y estás bien, But you want anointing. pero quieres ser ungido. You want God's presence. Quieres la presencia de Dios. The church needs to go back to its roots, La iglesia tiene que regresar a sus fundamentos, a sus raíces, which are en las cuales son prayer, oración, fasting, ayuno and reading the word. y leer la Biblia. David is lifted up David es elevado in every elevation he goes through. y cada elevación en la cual traspasó, He encounters an enemy. él se encontró con un enemigo. I'll end it with this. Y lo voy a finalizar con esto. How you enter your battle Como tú entras a tu batalla, will determine how you come out. va a determinar cómo tú sales de la batalla. Y por mucho tiempo, And for a long time, Dios le está hablando a esta iglesia. God has been speaking to this church. Iglesia, es tiempo que despierte. Church, it's time for you to wake up. Porque el enemigo no está jugando con la iglesia. Because the enemy is not playing with the church. Yo estoy cansado I'm tired de los domingos regulares. of regular Sunday services. Yo quiero ver milagros. I want to see miracles. Yo quiero ver prodigiosos. I want to see Yo, marvels. yo quiero ver que Dios se mueva. I want to see God manifest It's not himself. enough. No es Just suficiente a one Sunday encounter. en tener un encuentro con Dios solamente los Every domingos. Sunday, Todos los domingos we should encounter the glory of God. debiéramos encontrarnos con la gloria de There's Jehová. more to the kingdom. Hay más hacia el reino. But to get to the more, Pero para alcanzarlo todo, I have to give more. necesito dar más. Es tiempo It's time de despertarnos for us to wake up y crear and create una one fortaleza. stronghold.